Ok, muchachos, el tercer método que vamos a ver de asignación para programación de corto plazo es un caso particular de asignación y corresponde a la regla de Johnson. La regla de Johnson se aplica cuando tenemos una cantidad de trabajo, pero cada trabajo tiene que pasar por más de un centro de trabajo. Si ustedes recuerdan, los otros métodos anteriores solamente los hicimos en consideración que pasaban por una sola centro de trabajo. En este caso, ¿verdad? La regla de Johnson aplica única y exclusivamente cuando tenemos varias actividades y tenemos más de un centro de trabajo. Específicamente tenemos dos centros de trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que una actividad tiene que pasar primero por el centro de trabajo número 1 y luego pasa por el centro de trabajo número 2. Esa es la condición, es decir, eso no se puede cambiar. Siempre va a ser así. Pasa por un centro de trabajo y luego va al otro centro. Para poderles explicar esta regla de Johnson tenemos acá un ejemplo. Dice, un taller de maquinado y troquelado de La Crosse en Wisconsin tiene 5 trabajos especiales que deben procesarse en 2 centros de trabajo, ¿verdad? Es decir, tenemos 5 trabajos, cada trabajo, va a pasar primero por el centro de trabajo 1, que es el taladro, y luego va a pasar por el centro de trabajo 2, que es el torno. Entonces acá tenemos los tiempos de procesamiento para cada trabajo. El tiempo de procesamiento puede estar, bueno, en este caso lo dan en horas. Es decir, el trabajo A demora 5 horas en el taladro y luego demora 2 horas en el torno. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ir viendo, ¿verdad?, cómo se desarrolla, yo lo que voy a hacer, voy a copiar la información que tengo acá. Trabajo, taladro, torno. Lo único que voy a hacer es pasar la información, ¿verdad?, de ese cuadrito acá. 5, 3, 8, 10 y 7. Y luego tengo 2, 6, 4, 7 y 12. Perdón. Ahí sí. Entonces lo único que hice fue traspasar la información de esa imagen a un cuadro, ¿verdad?, de una matriz. Entonces acá tenemos los tiempos, ¿verdad?, de procesamiento de cada trabajo, ya sea primero en el taladro y luego en el torno. Entonces, para poder hacer la asignación, el primer paso que vamos a hacer, paso 1, tenemos que determinar la secuencia. ¿Qué significa esto? Tenemos que determinar cuál va a ser el orden en que cada trabajo va a pasar por el taladro y por el torno. Entonces, para poder determinar esta secuencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El proceso consiste en identificar de todos estos valores que tenemos acá, cuál es el valor menor. Entonces, si el valor menor se encuentra en el torno, es decir, en el centro de trabajo 2, esa actividad va a ir a la derecha. Y si el número menor se encuentra en el taladro, es decir, en el centro de trabajo 1, entonces va a ir a la izquierda. Ejemplo, vamos a resolverlo. Si nosotros miramos acá, entre todos estos valores, el menor de los valores que yo tengo sería el 2, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el 2 se encuentra en el torno o en el taladro. Es decir, centro de trabajo 1 o centro de trabajo 2. Se encuentra en el torno, centro de trabajo 2. Por lo tanto, la actividad A, que sería la actividad que corresponde, la vamos a colocar a la derecha. Entonces, si ustedes se fijan, yo hice aquí una fila separado de 5 espacios. En el último espacio de la derecha vamos a colocar la actividad A. Entonces, para no confundirnos, vamos a ir tachando con un color oscuro de que esa actividad ya la asignamos. Entonces, repetimos el mismo procedimiento. De todos los otros valores que quedan disponibles, ¿cuál es el menor? Si ustedes se fijan, el 3 es el menor. ¿Dónde se encuentra el 3? Se encuentra en el taladro, en el centro de operación 1.
Por lo tanto, ¿qué es el trabajo B? El trabajo B, como está en el centro, el menor valor está en el centro de trabajo 1, lo colocamos a la izquierda, es decir, acá. Y también lo tachamos. Luego vamos con los valores que nos van sobrando. ¿Cuál es el menor? Si ustedes se fijan, el menor sería el 4. Y se encuentra en el torno, es decir, en el centro de trabajo 1. Por lo tanto, la actividad C va a ir a la derecha. Aquí. Y lo vamos tachando para no confundirnos. Luego de todos los valores que están disponibles, ¿cuál sería el menor? Si ustedes se fijan, pasa algo interesante. Tenemos un mismo valor que se repite, que en este caso sería el menor de los valores, es 7. Está tanto en la letra D como en la letra E. Yo puedo colocar indistintamente cualquiera de las dos actividades. Generalmente, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo tomo la determinación cuál elijo? Simplemente respeto el orden de los trabajos como se están presentando, es decir, sigo la correlación, el consecutivo. Nosotros analizamos la actividad C, por lo tanto voy a tomar la actividad que viene, que sería la D. Ustedes pueden tomar la E, no hay ningún problema. Yo simplemente lo hago así para respetar orden, nada más que para eso. Si ustedes se fijan, la actividad D, el menor valor, que es el 7, está en el torno, por lo tanto el D va a ir a la derecha. Aquí, D. Y por lo tanto el E va en el espacio que corresponde o que queda disponible. Si ustedes se fijan, ahí está el primer paso, determinar la secuencia. Entonces, como ya determinamos la secuencia, ¿ok? Entonces, el segundo paso, el paso 2, es determinar los tiempos de procesamiento para cada centro de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. El paso 2, lo que vamos a hacer, una vez teniendo ya la secuencia, el orden en que van a ingresar los trabajos en el sistema, simplemente voy a elaborar una tablita donde yo voy a colocar el trabajo 2, 3, 4, 5, 1 y 2. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo voy a poner trabajo. Aquí voy a poner el centro de trabajo 1, que sería en este caso el taladro, ¿verdad? Y luego el centro de trabajo 2, que va a ser el torno. Entonces acá tenemos los trabajos B, E, D, C y A. Y lo único que voy a hacer, voy a traspasar la información de los tiempos de procesamiento a este cuadrito. Entonces, por ejemplo, para el B, que lo tengo aquí, en el taladro se demora 3 y en el torno 6. Por lo tanto, aquí pongo para el taladro 3 y para el torno 6. Y para que no nos vayamos confundiendo, simplemente le cambio o lo relleno con un color oscurito para decir de que ya lo tengo listo. Luego vamos con el E. Aquí está el E. En el taladro demora 7 y en el torno demora 12 horas. Y lo marcamos, simplemente para no confundirnos. Luego vamos con el trabajo D. En el taladro demora 10 horas y en el torno demora 7. Entonces lo rellenamos. Luego vamos con el trabajo C. En el taladro demora 8 y en el torno demora 4. Y luego tenemos el trabajo A, que en el taladro demora 5 y en el torno demora 2. Si ustedes se fijan, lo único que hicimos fue asignarle a cada trabajo el tiempo de procesamiento para cada centro de trabajo. Y ahora sí, el último paso de este ejercicio o de este método es determinar el tiempo total de procesamiento. Ok.